Ahora sí, ¿estamos grabando, correcto? Sí, doctor. Listo, muy bien. A ver, bueno, dicho eso, entonces, jóvenes, les decía que un poco la intención de este reforzamiento es dar algunas pautas de algunos temas muy generales. Ojo, la primera pregunta que yo había hecho es, ¿qué toca hoy día? Y he visto ahí en el chat varias respuestas. Ojo, nosotros siempre nos vamos a guiar en base a lo que diga el sílabus, ¿de acuerdo? Siempre la pauta que yo voy a usar y la pauta que vamos a tener es el sílabus. Entonces, en base al sílabus, nosotros lo que vamos a desarrollar o lo que correspondería es la patología digestiva. Para los alumnos a los cuales yo no tengo el gusto de conocer, pregunta, ¿ya hicieron digestivo todavía? En el chat, por favor, si responden. Ah, ya hicieron digestivo, ok, ya. Ahí veo las respuestas, digestivo, 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 ya, ok. Bien, miren, aun cuando ya se haya hecho la clase de digestivo, insisto, la idea del reforzamiento es dar unas pautas bastante específicas respecto al tema, ¿ya? Entonces, vamos a hacer hoy día el tema que yo voy a desarrollar en base al sílabus es la patología digestiva, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, vamos a tratar de dar algunas pautas muy específicas, muy concretas. Si hubiera alguna pregunta, levantan la mano y la podemos hacer, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a, vamos a hacer la siguiente actividad. Permítanme. A ver, un momento. Confírmeme, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí se ve. Sí se ve, doctor. Sí, doctora. Perfecto, perfecto. Vamos a... No lo proyecto porque a veces cuando se proyecta se pierde un poco. A ver, permítame un momento. Ya está. Miren, igual, si en algún momento se interrumpe o algo me hacen, me interrumpen, no hay ningún problema. Bien, entonces lo que correspondía era a lo que el cielo menciona, que es la patología digestiva. La literatura en la cual me he basado esta presentación, que luego se las voy a facilitar, por si acaso, es el Robbins. Recuerden que el Robbins es nuestra Biblia, es el libro base, pero también he usado este otro libro que es el Netter, y hay otro librito por aquí que es de mapas conceptuales. ¿Pueden ver el puntero o tampoco pueden verlo? Sí se ve. Perfecto, listo. Empecemos, miren. A ver, si nosotros queremos un poco tener una pauta de lo que es la patología digestiva, lo primero que tenemos que hacer es entender o recordar cuáles son los órganos que corresponden a la patología digestiva. Voy a ser bien concreto, ya no vamos a ir con mucha explicación, vamos a ir de frente al grano para que se pueda ser ágil esto. Miren, en términos prácticos, el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, si ustedes quieren recordar o queremos precisar algunas ideas, el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Y es casi un continuo. Desde la boca hasta el ano es casi un continuo, como ustedes pueden ver acá. Sin embargo, hay también algunas glándulas anexas. Dentro de esas glándulas anexas, algunos consideran las glándulas salivales, tenemos el hígado, la vía biliar y el páncreas. Otro concepto que hay que recordar es, acuérdense que el curso es patología, alguna idea básica de la histología. En el tubo digestivo, todo el tubo digestivo tiene, si hablamos de la parte histológica, 4 capas, que van a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia. Entonces, ¿qué tendría yo que recordar? Que si yo voy a hablar del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, incluso hasta el recto, vamos a tener que esa estructura tiene 4 capas. Ojo, mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Aquí tenemos otro esquema. Entonces quiere decir que el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso va a tener desde el punto de vista histológico 4 capas, que son de adentro hacia afuera: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. ¿De acuerdo? Ya está. Esa es una idea que hay que tenerlo siempre bien en cuenta, porque muchas de las patologías o de las lesiones que vamos a ver van a tener en consideración este concepto de 4 capas.
Empecemos. Miren, el tubo digestivo, así como cualquier otro aparato, llámese el aparato respiratorio, el sistema urinario, en fin, va a tener un montón de patologías. Yo siempre digo, cuando el alumno empieza a estudiar esto, es un error creer o pretender que va a aprender todas las patologías, porque va a ser difícil, porque son muchas. Lo que sí podemos hacer es clasificar las patologías, y las patologías se van a clasificar, por ejemplo, en malformaciones congénitas, en enfermedades infecciosas, en enfermedades inflamatorias y en enfermedades neoplásicas. Entonces, ese es un primer concepto, una primera idea que ustedes deben tener. Cada vez que estudien un aparato, un sistema, llámese el cardiovascular, el digestivo, el urinario, el endocrino, el sistema nervioso, aprendan las enfermedades o clasifíquenlas por enfermedades congénitas o malformaciones estructurales, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas y enfermedades neoplásicas. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa idea, nosotros podemos ver que en el tubo digestivo vamos a tener algunas malformaciones estructurales. Aquí este esquema está bastante simpático. Está resumido un poco todas esas malformaciones estructurales que vamos a ver. Cuando decimos estructurales, hablamos de la forma, el tamaño, el número. A eso nos referimos, ¿ya? Esas malformaciones estructurales son un montón, o sea, son muchas. Aquí están clasificadas por órganos. Por ejemplo, en el esófago, ¿qué alteración, qué malformación estructural vamos a tener? La atresia esofágica, por ejemplo, o la duplicación esofágica. Cuando hablamos del estómago, vamos a tener, por ejemplo, la estenosis pilórica. Y así, cuando yo me vaya a ver cada órgano, cada estructura, voy a ver un gran grupo de lesiones aquí. Obviamente hay algunas que son más importantes que otras, hay algunas que son más frecuentes que otras. Por ejemplo, en el esófago, la atresia esofágica es muy frecuente, es bastante frecuente. Otra lesión que yo voy a ver muy frecuente es la estenosis pilórica. ¿Ya? Estenosis, para resumir un poco el asunto, es un estrechamiento de la luz. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un estrechamiento, un acortamiento, una disminución de la luz. ¿De quién? Del píloro. ¿Por ahí alguien quería intervenir? Hasta ahora, ¿todo bien, muchachos? ¿Todo vamos bien? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Todo bien, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Avisen si vamos muy rápido, ¿eh? Solo tenemos 1 hora y media y vamos a algunas ideas muy específicas, muy puntuales, nada más. Ya está. Entonces, si yo tuviera que aprender algún tipo de alteración estructural del tubo digestivo, a la cabeza la atresia esofágica. Luego, la estenosis pilórica. Aquí hay una pequeña información. Esto está en los libros, o sea, básicamente yo le quiero dar la pauta. ¿Qué tendremos que estudiar? Estenosis pilórica. Luego, en el intestino delgado, por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a ver? Los divertículos, las duplicaciones, las hernias, ¿ya? Bueno, y acá en el intestino grueso igual, los divertículos, las malformaciones, en fin. Visto esto, ¿qué sigue ahora? Bueno, ahora vamos a enfocarnos a ver el esófago. Entonces, si yo quiero ver el esófago, igual yo tengo que enfocarme viendo, por ejemplo, trastornos anatómicos, acá hay un gran grupo, luego el esófago de Barrett, vamos a ver luego por qué está solo el esófago de Barrett aparte solito, las esofagitis, miren, y los tumores, ¿ya? Entonces es una idea bastante interesante, bastante práctica de cómo abordar la patología de este órgano, porque las patologías son diversas. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver la patología de los trastornos anatómicos, las malformaciones. Ya no se utiliza mucho el término malformación congénita o genética, porque no todas son congénitas, no todas son genéticas. Se prefiere más bien el término trastorno anatómico, de la forma, el tamaño. Entonces, sí o sí, ustedes tendrían que saber por lo menos que hay algo que se llama la acalasia. ¿Qué es la acalasia? Para resumir, el esófago tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior. Bueno, cuando este esfínter esofágico inferior tiene una falla, una alteración, y generalmente va a ocurrir que tiene una tonicidad aumentada, es decir, tiene una presión muy elevada, que no deja que la comida o el alimento pase adecuadamente, eso se llama acalasia. ¿Qué es una calasia? Es el fallo en la abertura del cardias, ¿ya? Que es el esfínter esofágico inferior. Por favor, ¿alguien tiene su audio encendido? Apáguelo, por favor. Apáguelo, por favor. Ya, ahora,
Aquí está el resumido, ¿ah? Porque esto es más amplio. La pregunta es, entonces, ¿cuál es mi problema? Yo tengo un problema aquí, en el esfínter esofágico inferior. ¿Eso qué va a ocasionar? Que el contenido no pase adecuadamente. ¿Eso qué va a ocasionar? Que el esófago distal se dilate. Radiográficamente, miren, aquí ven una imagen, se llama el signo del punta de lápiz. ¿Por qué? Porque todo esto blanco que ustedes ven es el esófago y vamos a tener aquí, en la parte distal, una imagen en forma de punta de lápiz. Eso es lo que clínicamente o radiológicamente me va a indicar que puedo estar frente a una acalasia. ¿De acuerdo? Acalasia, entonces. Otra alteración que yo voy a ver muy frecuentemente en el esófago son las varices esofágicas. Entonces, imagínense el esófago, este es el esófago distal. ¿Y qué va a ocurrir acá? Miren, algo un poco complejo, pero no es tan difícil de entender. ¿Qué va a pasar? Recuerden, nuevamente, vuelvo a mi característica normal. Recuerden, todo el tubo digestivo tiene 4 capas. Tengo la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia, dependiendo del órgano. Entonces, recuerden que en la submucosa, aquí donde está el puntero, ahí hay muchos vasos sanguíneos. Generalmente ahí están la mayoría de los vasos sanguíneos, ¿ya? Las arterias y las venas. Entonces, ¿qué va a pasar en las varices esofágicas? Bueno, recuerden que las varices, o perdón, las venas son las que llevan la sangre desde el órgano hacia el corazón. Las arterias llevan la sangre del corazón hacia los órganos. Entonces, ¿qué es la vena esofágica? Bueno, la que lleva la sangre de regreso desde el esófago hacia el corazón. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque suene un poco extraño, cuando un paciente tiene un problema en su hígado, ojo, en el hígado, como pueden ver aquí, que puede ser, por ejemplo, el ejemplo o el evento más común es la cirrosis. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente tiene cirrosis? Bueno, ahora vamos a ver, o ojalá que alcance el tiempo, vamos a ver qué es la cirrosis. Entonces, la cirrosis es una enfermedad, una alteración de la estructura del hígado, ¿ya? Que se debe a múltiples causas. Pero una de las consecuencias es que va a alterar la irrigación del hígado. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el esófago con el hígado? Lo que pasa es que en la parte venosa, aquí pueden ver, las venas esofágicas se anastomosan. Miren, con estas otras venas, que son la gástrica izquierda, que son, aquí tengo la vena cava inferior. Entonces, tanto una lesión en el hígado como una lesión en el corazón, en este caso la aurícula derecha, va a alterar las venas esofágicas. ¿Por qué? Porque se anastomosan. Entonces, quiere decir que las venas del esófago tienen una anastomosis tanto con la gástrica izquierda y con la esplénica, con las venas del hígado, junto con las venas del esófago. Entonces, si yo tengo un problema a nivel del hígado, ¿qué va a ocurrir? Las venas se van a empezar a dilatar, ¿ya? Cuando una vena se dilata, eso se llama una varice. Ahora, bueno, como las varices, por ejemplo, de los miembros inferiores. Hasta ahí alguien dirá, bueno, pero ¿y cuál es el problema que las venas del esófago se dilaten? El problema es que se dilatan tanto que se rompen. Y cuando se rompen, el paciente tiene una hemorragia, pero una hemorragia a nivel del esófago, ¿ya? Entonces, ¿qué son las varices? Es el resultado del aumento de la presión en la vena porta, que viene más o menos, acá está la vena porta. 2/3 de los pacientes son cirróticos. ¿Qué va a ocurrir? Estas son las venas, se van a volver dilatadas, tortuosas. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se rompen, el paciente va a tener una hemorragia. Y es una hemorragia severa, es una hemorragia muy grave. ¿De acuerdo? Porque aquí tenemos otra imagen. Bueno, esto es otra cosa. Ya, entonces, eso es con respecto a las varices esofágicas. Entonces, ¿por qué ocurre? Resultado del aumento de la presión en la vena porta. 2/3 de los pacientes son cirróticos, que va a ocasionar estructuralmente que la vena se dilata, se vuelve tortuosa y se rompe. Ya está. Listo. Otro gran capítulo del esófago son las esofagitis. Recuerden que el sufijo itis es inflamación. Entonces, esto lo que quiere decir es que se inflama el esófago. ¿Cuáles son las causas? Hay un montón. Aquí están, miren, intubación, uremia, en fin, hay un montón. De todas estas jóvenes, la más frecuente es el reflujo. ¿Ya? Vamos a ver un esquema. ¿Qué es el reflujo? El reflujo es cuando parte del contenido gástrico se regresa hacia el esófago. Eso es el reflujo, listo, ya está. Ahora,
eso puede deberse también a un montón de causas, ¿no? Un montón de cosas que podrían explicar eso. Pero lo que hay que entender ahora es qué ocurre. La pregunta es, ¿qué problema habría que parte del contenido gástrico se regrese al esófago? Bien simple, miren, el problema está que en el estómago yo tengo ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si ustedes recuerdan, es una sustancia muy ácida, es la sustancia más ácida que hay en el cuerpo. ¿Alguien recuerda cuál es el pH del ácido clorhídrico? En el chat. pH del ácido clorhídrico, jóvenes. 1 aproximadamente. 1, muy bien, 1. Es una de las sustancias, si es que no es la más ácida que hay en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? 1. El esófago tiene un epitelio escamoso, el estómago tiene un epitelio cilíndrico. Aparentemente el esófago, al ser escamoso, resistiría mejor, sí, pero resiste mejor la fricción, pero no resiste el ácido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es el ácido que está aquí, se regresa al esófago, lo va a irritar, lo va a inflamar, y eso se llama esofagitis. Y esa esofagitis, que es cuando el contenido del estómago se regresa al esófago, eso se llama esofagitis por reflujo. Aquí hay patogénesis, hay varias causas, la morfología, en fin. Entonces, y las siglas son ERG, que es esofagitis por reflujo gastroesofágico, que puede ser leve, moderado o severo. Hay varios tipos, eso no importa ahorita. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en la esofagitis por reflujo leve, la histología no muestra ninguna alteración, porque obviamente el esófago está casi normal. Pero cuando este reflujo es más grave, ¿qué vamos a ver? Ojo, dos cosas, no se olviden. Eosinófilos, esto anoten. ¿Ya? Vamos a ver eosinófilos y vamos a ver neutrófilos. ¿Ya? Eso es lo característico de una esofagitis por reflujo. Van a haber otros cambios, claro, como va a haber una hiperplasia de la capa basal o una elongación de las papilas, que es una capa del esófago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que el contenido del estómago se regresa al esófago, el esófago se irrita y eso va a ocasionarme una serie de cambios. Eso se llama esofagitis por reflujo. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Ahora, una patología de las muchas que hay en el esófago tiene nombre propio. Ya cuando las cosas tienen nombre propio es porque es importante. Esto se llama esófago de Barrett o de Barrett, no importa cómo quieran pronunciarlo. Esófago de Barrett. Ya, el Barrett o el esófago de Barrett sí es importante y sí cobra importancia por dos razones. Primero, ¿qué cosa es? Es una metaplasia. O sea, recuerden, el esófago tiene un epitelio escamoso, como este que está aquí. ¿Pueden ver el puntero? Sí, sí, doctor. Ya Sí, está. sí se ve. Entonces, el esófago normalmente tiene un epitelio escamoso. Vamos a poner esto un poco más grande para que se entienda. Ya está. Tengo un epitelio escamoso, es decir, que tiene múltiples capas. Aquí estaría el estómago. El estómago tiene un epitelio cilíndrico, una sola capa. Ya está. Hasta ahí, nada de raro. Pero, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora yo voy a tener aquí, en la unión entre el esófago y el estómago, voy a tener epitelio cilíndrico, pero con células caliciformes. ¿Qué son las células caliciformes? Son unas células que producen moco. ¿Dónde están las células caliciformes? En el intestino. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la unión entre el estómago y entre el esófago y el estómago voy a tener células caliciformes, células que deberían estar en el intestino? Eso no es normal. Eso se llama metaplasia intestinal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta zona de aquí empieza a cambiar, se empieza a transformar, ¿ya? Entonces, lo que dice acá, ¿qué cosa es? Es el epitelio columnar por encima del esfínter esofágico. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo que este es mi esfínter esofágico, del puntero hacia arriba debe haber epitelio escamoso, del puntero hacia abajo epitelio cilíndrico. Entonces, el esófago de Barrett es cuando yo voy a encontrar por arriba del esfínter esofágico epitelio cilíndrico. Hasta ahí alguien dirá, bueno, pero puede ser epitelio cilíndrico del estómago, pues, ¿no? Que está un poco elevándose. Sí, pero no solamente es columnar, sino que además tiene metaplasia intestinal. ¿Ya? Esa es la característica, esa es la definición. Entonces, ¿cómo definimos el esófago de Barrett? Un epitelio intestinal por arriba del esfínter esofágico inferior o una metaplasia intestinal.
Esa es la definición, ¿ya? Ahora, ¿qué más puede haber ahí? Bueno, puede estar asociado al Helicobacter pylori. ¿Cuál es el problema del esófago de Barrett? ¿Por qué a este lo vemos aparte? ¿Por qué este tiene un nombre propio? Bueno, porque tiene algunas complicaciones. Puede haber una úlcera, bueno, puede haber una hemorragia, bueno, y aquí se pone un poco complicada la cosa. Puede haber displasia, si ustedes recuerdan, la displasia ya es un término que implica un cambio, que ya hay algún grado de atipia, o sea, algo que ya no es normal. Y finalmente el esófago de Barrett puede transformarse en un adenocarcinoma de esófago. Ese es el problema, esa es la complicación, esa es la preocupación. Por eso cuando un paciente va al gastroenterólogo, le hacen una endoscopía y el gastroenterólogo tiene la sospecha que hay un esófago de Barrett, él se preocupa. Y se preocupa, toma una biopsia, lo manda al patólogo y lo que él quiere es que el patólogo le diga si es que hay displasia o ya hay una neoplasia. ¿Por qué? Porque cuando hay el Barrett hay un riesgo de que haya luego una neoplasia. Como dice acá, ¿cuál es la significación clínica? ¿Cuál es la importancia clínica? Bueno, hay un 40-50% de displasias que van a evolucionar a carcinoma, ¿ya? Cuando ya vemos el esófago de Barrett, se recomienda la resección, es decir, hay que hacer una mucosectomía, hay que sacar esa parte alterada, ¿ya? Y bueno, acá hay un marcadores de mal pronóstico que indican que hay alguna alteración muy marcada de estas células que podrían conllevar luego a una neoplasia. Esa es la importancia del esófago de Barrett, ¿de acuerdo? Entonces, el esófago de Barrett es importante. ¿Qué cosa es? Es una metaplasia de tipo intestinal. ¿Dónde? En el esófago. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto puede conllevar a una displasia y con el tiempo a un adenocarcinoma, que es una neoplasia maligna del esófago. Ese es el problema del Barrett, ¿ya? Listo. Después del Barrett ya vienen los tumores. Aquí ya vamos a ver ya las neoplasias malignas. Vamos a enfocarnos solamente en las neoplasias malignas. Hay una gran cantidad de tumores en el esófago, por si acaso. No estoy diciendo que solo son dos. Vamos a enfocarnos en dos. El escamoso y el adenocarcinoma, ¿ya? El carcinoma escamoso se llama así porque histológicamente pareciera que hubieran escamas, es decir, múltiples capas, ¿ya? Hay factores de riesgo, por supuesto, aquí está la morfología, y vamos a centrarnos en algunas características que nos permiten distinguirlo. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide. ¿Qué tengo que saber del carcinoma epidermoide? Este generalmente se ubica en el tercio medio del esófago. Entonces, aquí yo veo mi esófago, puedo decir que esto es el tercio superior, esto es el tercio medio, este es el tercio inferior. Entonces, no siempre, pero casi siempre, el carcinoma epidermoide se va a ubicar en el tercio medio. Forma una masa, miren, aquí ustedes están viendo una masa, es una chancaca, una masa muy grande, que puede ser acá, miren, una masa grande. Puede ser polipoide, es exofítico, es decir, se proyecta hacia la luz, ¿ya? Y comienza, bueno, como una lesión in situ y luego ya se hace una neoplasia. Entonces, rebobinando, ¿qué es el Barrett? Es una metaplasia intestinal en el esófago. ¿Cuál es el problema del Barrett? Que puede volverse neoplásico. Luego, ¿cuántos tumores, cuántas neoplasias malignas puedo haber en el esófago? Hay un montón. De esas, hay dos que yo tengo que recordar. El carcinoma escamoso, o también llamado epidermoide, y el adenocarcinoma. ¿Qué características tiene? El epidermoide, o escamoso, se ubica sobre todo en el tercio medio. Es una lesión muy grande, tumoral, es una masa polipoide que puede llegar a ulcerarse, ¿sí? Mientras que el adenocarcinoma se va a ubicar en el tercio distal. Miren, ahí hay una diferencia entonces, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene un problema en el esófago, ustedes le hacen un estudio de imágenes como este y ven, miren, no se ve bien, pero ven una lesión acá, una estenosis que está en el tercio medio, aquí se puede ver, o aquí también. Una gran posibilidad es que eso sea un carcinoma epidermoide, un carcinoma escamoso, ¿de acuerdo? Por el contrario, si la lesión está en el tercio distal, en el tercio final, en la última parte del esófago, muy cerquita del estómago, la primera posibilidad es que eso se trate de un adenocarcinoma. Y ojo, acuérdense, el adenocarcinoma, ¿con quién estaba relacionado? Con el Barrett. ¿Ven? Entonces, esas son las dos grandes lesiones que hay en el esófago. Por un lado, el carcinoma escamoso o epidermoide, que está en el tercio medio, y por otro lado, el adenocarcinoma, ¿ya? Ojo, ¿cuál es el problema del adenocarcinoma? Primero que
está asociado mucho al Barrett. Es decir, si yo tengo un paciente que le diagnostico Barrett, yo no tengo que hacer un seguimiento, porque hay un riesgo que luego se transforme en un adenocarcinoma. Si es que ya va a haber un adenocarcinoma, ¿dónde va a estar? En el tercio distal. ¿Cuál es el problema? Que como está muy cerquita al estómago, el problema está en que se expanda, se extienda al estómago. Y como ustedes pueden ver acá, es una lesión grande que puede llegar a extenderse, a infiltrar el estómago. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Todo Todo claro, bien, doctor. doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, acá estamos. ¿Cuántos vamos? Wow, hay 40 alumnos. Ok. Ya. Bien, entonces hasta ahí es el esófago. Estamos haciendo un acelerado del esófago, ¿ya? A ver, continuemos. Bien, entonces, una vez visto el esófago, vámonos ahora al estómago. El estómago es un poquito más complicado. En el estómago, y este libro también se los voy a facilitar a los alumnos que no llevan conmigo, a los que llevan conmigo, ya este libro yo les he facilitado desde el primer día de clases. En el estómago, que hay un montón de patologías, podemos clasificarlas así. La gastritis, por un lado, vamos a ver la gastritis. Los pólipos, vamos a ver qué es un pólipo. El cáncer, definitivamente tenemos que ver el cáncer. Las úlceras, es algo que también se tiene que estudiar. Y el GIS, no vamos a mencionar el linfoma, ya vamos a dejar el linfoma de lado. Entonces, si nosotros queremos hablar del estómago, un alumno que pasa por el curso de patología, ¿qué tiene que leer o qué tiene que saber que existe por lo menos? Nociones básicas. Gastritis, pólipos, úlcera, carcinoma y el GIS. ¿De acuerdo? Empecemos. Bueno, la gastritis pues es muy conocida, ¿no? Todos nosotros en algún momento hemos tenido algún evento de gastritis, probablemente, ustedes son muy jóvenes, tal vez a lo mejor ustedes es muy raro, pero una persona por arriba de 30, por arriba de 40, ¿es posible que haya desarrollado una gastritis? Sí, muy, muy altamente posible. Casi seguro que en algún momento de su vida ha tenido un evento de una gastritis aguda y crónica. Ustedes tal vez, miren, ¿por qué? Porque ¿cuáles son las causas de una gastritis aguda? Ingestión de alcohol. Para los que en algún momento de su vida, en un momento de mucha euforia, ¿no? Se ha emborrachado una vez, al día siguiente, ¿cómo se despierta? Mal, pues, ¿no? Con resaca, quizás vomita, y ahí es donde tiene un dolor en la boca del estómago, que llama la gente, que es el epigastrio, ¿no? Eso que ustedes sienten ahí en ese momento, después de haber ingerido alcohol, ¿ya? Y tienen se emborrachan y luego tienen una resaca, ese ardor, esa sensación que ustedes tienen en la región epigástrica, eso es una gastritis aguda. Así de simple, gastritis aguda. No es la única causa, obviamente. Aquí podemos ver los salicilatos, hay fármacos, el reflujo, hay una serie de causas. Y por otro lado, tengo la gastritis crónica, ¿ya? Es en la gastritis crónica donde aparece el Helicobacter pylori. Para los que no recuerdan, el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿ya? Es una bacteria, es un Helicobacter pylori que está asociado a la inflamación crónica. Actualmente, al día de hoy, al 7 de noviembre del 24, sabemos que las gastritis crónicas son debidas, entre otras causas, a el Helicobacter pylori. Es un factor muy importante, es un factor muy relevante. Digo esto porque en mi época, año 99, no se consideraba que era así. Se creía que la gastritis era por un desbalance del ácido y base. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué voy a tener? El Helicobacter pylori, una gastritis crónica. Aquí está. Entonces, ojo, hay que entender qué es gastropatía y qué es gastritis. Gastropatía es un concepto muy amplio. Gastropatía quiere decir cualquier enfermedad, cualquier inflamación, o cualquier enfermedad en realidad, ni siquiera inflamación, cualquier enfermedad que comprometa el estómago. Listo. Mientras que una gastritis ya es una inflamación. La inflamación puede ser aguda, puede ser crónica. En la inflamación aguda, como vemos aquí, esta es la luz del estómago. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver unas áreas un poco rojizas, se va a ver eritematosas, ¿sí? Se va a ver rojizo, eritematoso. Es un proceso inflamatorio de la mucosa. ¿Qué va a haber? Neutrófilos. Sí o sí va a haber neutrófilos. No podemos hablar de gastritis aguda sin neutrófilos. Ya está. Tengo entonces mi gastritis, es un proceso inflamatorio, va a haber neutrófilos sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Basta que yo encuentre neutrófilos en la pared, sobre todo en la mucosa, en la lámina propia del estómago, para yo llamar gastritis aguda. ¿De acuerdo? Ya está.
Eso es en cuanto a la gastritis aguda. Pero la otra forma de gastritis más frecuente, por arriba de los 30, 40 años, es la gastritis crónica. Las causas son diversas. Una de las más frecuentes es la causada por el Helicobacter pylori. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, hay varias formas de hacer el diagnóstico, ahora hay incluso el test del aliento, hay varias formas para hacer el diagnóstico. Una de las formas más concluyentes, de mayor utilidad, es la biopsia. Y en la biopsia lo que yo voy a hacer es, aquí donde está el puntero, veo, esta es una biopsia donde estoy viendo el epitelio gástrico, que es cilíndrico simple, y en la superficie estoy viendo como unas rayitas negras, como unas comitas, algunos dicen que tienen forma de gaviota, no sé, como unas rayitas negras. Esas rayitas negras, jóvenes, ese es el Helicobacter pylori. Ya está. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema con el Helicobacter? El problema del Helicobacter es que va a producir un proceso inflamatorio crónico. ¿Ya? Va a conllevar al estómago a que esté inflamado crónicamente. Ustedes dirán, ¿y eso qué importa? Lo que pasa es que no solamente es el hecho de la inflamación, se van a liberar una serie de mediadores, interleuquinas, factores de necrosis, que eso va a ocasionar que el epitelio del estómago se transforme, el epitelio del estómago cambie, se altere, ¿ya? Actualmente se sabe que ese ambiente de infiltrado inflamatorio crónico es un factor de riesgo, por ejemplo, para algunas futuras neoplasias con el venir de los años. Listo, gastritis crónica. Otro concepto que vamos a ver acá es la úlcera. Entonces, la primera idea que ustedes tienen que saber o que tienen que entender es ¿qué es una úlcera? Bueno, mi profesor decía, una úlcera es un hueco, aquí está, miren, imaginen que esta es la pared, en este caso este es el duodeno, puede ser el estómago, puede ser cualquier parte del tubo digestivo, y cuando yo tengo una solución de continuidad, una erosión, miren, algunos llaman una hendidura, una depresión, esto que está acá, clásicamente sería un hueco, esto es una úlcera. ¿Ya? ¿Qué es una úlcera? Dice, puede aparecer en cualquier zona, sí, es verdad, sobre todo en el tercio distal. Ese es un dato muy importante. Las úlceras, cuando aparecen, sobre todo aparece en la parte del antro. Recuerden que el estómago tiene varias partes. Tengo el fondo, el cuerpo y el antro. Las úlceras más frecuentemente, ¿dónde van a estar? En el antro. ¿Ya? Ahí es donde van a estar más frecuentemente. Tal vez por un tema de gravedad, pues no, las cosas se van para abajo, no se van para arriba. Entonces, puede estar, dice, en cualquier zona, sobre todo en la parte distal. También en la parte proximal del duodeno. Más frecuente en la primera porción del duodeno. Bueno, ya está. Se asocia a una hipersecreción gástrica. Generalmente está precedida de gastritis enotrófica e infección del Helicobacter pylori. Entonces, miren cómo el Helicobacter pylori ya empieza a traernos problemas. Además de la inflamación, es un factor de riesgo para que el paciente luego pueda desarrollar una úlcera. Entonces, podemos decir que la úlcera tiene como un factor asociado la infección por el Helicobacter pylori. ¿Puedo tener úlceras agudas? Sí, pero también puedo tener úlceras crónicas. Lo más común es que sean úlceras crónicas. ¿Ya? Esto es lo más común. Las agudas, como dice acá, en enfermos terminales, después de una cirugía, en fin, pero lo más común, lo más frecuente es que ocurra en las úlceras crónicas. Generalmente, como dice acá, en zonas aclorhídricas, es decir, donde no se secreta el ácido clorhídrico. Pregunta, a ver, preguntemos. ¿Qué parte del estómago o qué célula del estómago produce el ácido clorhídrico? Las células Las células parietales. Las células parietales, perfecto. ¿Dónde están las células parietales? La mucosa oxíntica. La mucosa oxíntica, correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se localiza? ¿En el fondo, en el cuerpo, en el antro? fondo y cuerpo. Fondo y cuerpo de Isabel. ¿Alguna otra idea? Fondo. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí. Creo que sí. Claro, miren, del estómago, fondo, cuerpo y antro, de arriba hacia abajo, a fondo, cuerpo y antro, las células que producen el ácido clorhídrico son las células parietales, también llamadas células oxínticas. Esas se ubican en el fondo y en el cuerpo, ahí se ubican, no tanto en el antro no hay células parietales. ¿De acuerdo? Ya está, volvamos. Entonces, si estamos diciendo, confírmeme si se ve la imagen, ¿se puede ver el PPT? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor.
Entonces, miren, entonces yo digo, yo tengo mi úlcera. La úlcera, ¿dónde se va a encontrar? Bueno, sobre todo en las zonas aclorídricas, es decir, en el antro. ¿Puede haber úlceras en el fondo? Por supuesto. ¿Puede haber úlceras en el cuerpo? También. Pero lo más común, lo más frecuente es que se encuentren en el antro, ¿ya? Eso es un dato, eso es un guacho. Eso también siempre se pregunta. Listo. Ahora, bueno, resulta pues que la úlcera microscópicamente tiene 4 capas. Aquí están. La banda de necrosis, el exudado fibrinoide, el tejido de granulación y la zona de fibrosis. ¿Ya? Eso es una cuestión teórica que hay que tenerla en cuenta. ¿Ya? Eso también a veces se puede preguntar. ¿Ya? Si ustedes me preguntan hasta ahora, ¿qué preguntaría yo? Bueno, preguntaría la estenosis del esófago, preguntaría Barrett, sí o sí Barrett, el Helicobacter pylori, la diferencia o qué características hay entre el adenocarcinoma de esófago y el epidermoide de esófago, que uno está en el tercio medio, otro está en el tercio distal, en fin, ya está. Entonces, en cuanto a la úlcera, ¿sí? ¿Qué hay que saber? Bueno, es una solución de continuidad, es una lesión excavada, que generalmente está en las zonas aclorídricas, es decir, en la zona del antro, pero también puede estar en el duodeno, y que tiene 4 capas, que aquí está. ¿Está asociado a qué? Por ejemplo, al Helicobacter pylori. Ya está. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la úlcera puede ser muy grande, pues ese es el problema. Por ejemplo, y eso ya se llama enfermedad ulcerosa péptica. Aquí pueden ver una imagen, miren. Bueno, acá dice una úlcera gigante, pues, ¿no? En la pared posterior del estómago, ya que es fácilmente palpable, claro, porque tiene, pues, la sensación del estómago es un poco más laxo. Y aquí, ya, digamos, en la parte interna vemos una lesión muy, muy grande, es una lesión muy grande. Dice, aparece sobre base de gastritis crónica, sí, son más frecuentes en el duodeno proximal. Ojo, esa es pregunta también, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad ulcerosa péptica, ¿dónde se ubica o dónde se localiza más frecuentemente? En el duodeno. ¿Ya? Ahora, si la pregunta fuera, la enfermedad ulcerosa péptica gástrica, es decir, la que está dentro del estómago, ¿en qué región se localiza más frecuentemente? En el antro. Ahí se localiza. ¿Ya? Ahora, como dice acá, las úlceras gástricas se localizan predominantemente en la curvatura menor. Aquí vemos curvatura menor, cerca de la transición entre el cuerpo y el antro. Sí, efectivamente, más frecuentemente se ubican en el antro. Ya está, ¿sí? Listo. Ahora, un concepto para los que todavía no hemos o no han fijado la idea del concepto. Pólipo es una idea, es un concepto, ¿ya? Pólipo es cualquier elevación por arriba de una superficie normal. Me explico. Si esta imagen que ustedes, vamos a ponerlo más grande para que se pueda ver, miren, y la vamos a rotar. Ya está. Miren, entonces, si yo imagino, la imagen es buenísima, si yo imagino que estoy viendo la luz del estómago, es decir, me he metido con una cámara y estoy viendo el estómago, todas estas lesiones que se proyectan por arriba de la superficie, eso es un pólipo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto de pólipo? Sí. Ya está. Ahora, ojo, sin embargo, hay algunos requisitos o prerequisitos. Tiene que ser un órgano hueco, por lo tanto no hay pólipo cerebral. ¿Qué pólipo va a haber? Pólipo esofágico, gástrico, intestinal, colónico. ¿Qué otro órgano hueco conocen? ¿Otro órgano hueco? ¿Me escuchan? Em, ¿No hay otro órgano hueco? la boca, el ano. La boca ya, el ano puede ser, ya, ¿qué más? ¿El El útero? útero, jóvenes. El útero, claro, por eso hay pólipo endometrial. ¿Qué otro órgano hueco voy a tener? La vejiga. Por lo tanto, ¿va a haber pólipo en la vejiga? Claro. Entonces, ojo, las ideas que estamos dando en este reforzamiento no es solamente para ver el tema digestivo, pues son ideas, son conceptos, ya esa es la idea, o sea, conceptos, nociones que vayan interiorizando. Ustedes van a ser médicos. Entonces, un médico tiene que saber que un pólipo es una lesión elevada por arriba de una superficie, listo, pero que está en órganos huecos, por lo tanto va a haber pólipo
colónico, intestinal, gástrico. ¿Habrá pólipo vesicular? Sí. Claro, pues, porque la vesícula es hueca, claro. Va a haber pólipo vesicular, va a haber pólipo vesical, va a haber pólipo endometrial, en este caso uterino. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Listo, ya está. Entonces, ese es un concepto, ese es un concepto básico, una noción básica, ¿ya? Que de pólipos. Entonces, ¿el estómago tiene pólipos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Miren, es más, de todo el tubo digestivo, el 75% de los pólipos se ubican en el estómago. Ojo, ¿ah? Porque si el pólipo es una lesión de un órgano hueco, todo el tubo digestivo pues, es hueco, no salvo el hígado y el páncreas, ¿no? Entonces, ¿puede haber pólipo en cualquier parte? Sí, ya. Ahora, de esos pólipos, el 75% está en el estómago. Ya está. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya, miren, y esto ya ustedes ya lo deben haber visto en la práctica. A ver, ¿cuál es el problema? Empecemos por acá, por la parte final. Ya, van a ver qué ocasiona un pólipo, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocasiona un pólipo? Bueno, un pólipo, pues a veces aparece de la nada, o sea, no había y luego hay. ¿Por qué? Por cambios, por mutaciones, en fin. Pero miren, el primer concepto que ustedes tienen que tener es que va a haber o puede haber síndromes polipoides, es decir, pueden haber algunas enfermedades donde hay desde el nacimiento pólipos, sí, se llaman síndrome polipoides. Y aquí están los nombres, solamente lo pongo para que luego lo revisen. El síndrome de Gardner, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Cowden. Estos son nombres de enfermedades donde el paciente desde nacimiento, por una cuestión genética hereditaria, va a tener pólipos. Listo, ya está. Ahora, pero esos no son los más comunes. Los más comunes son estos dos de acá. Entonces, miren, ya tengo mi polipito, aquí está mi pólipo, ya está. Entonces, cuando un gastroenterólogo hace una endoscopía y encuentra esto colgando, o esto elevado, un pólipo, hablemos con propiedad, cuando encuentra un pólipo, lo que al gastroenterólogo le preocupa es, ¿este pólipo tendrá células buenas o tendrá células malas? Eso es lo que le preocupa. Entonces, cuando el pólipo tiene células buenas, buenas entre comillas, será un pólipo hiperplásico. Y cuando ya tiene células malas o atípicas, se va a llamar adenoma. ¿De acuerdo? Esa idea, ese concepto también tienen que tenerlo. ¿Qué es un pólipo hiperplásico? Es un pólipo, ya sabemos lo que es un pólipo, pero cuyas células no tienen atipia, no son malas. ¿Ya? ¿Qué es un adenoma? Un adenoma es un pólipo que tiene células que ya son malas, que ya hay displasia. Ojo, ¿eh? Entonces, un pólipo hiperplásico, y estamos hablando del estómago, hay de varios tipos, ¿eh? Solo lo voy a mencionar, ahorita vamos a ver algunos, hay varios tipos de pólipos hiperplásicos. El concepto o la idea es que ustedes tienen que saber que un pólipo hiperplásico es un pólipo, pero que es benigno. Listo. Mientras que un adenoma sí, ya es un pólipo, pero que tiene atipia, tiene displasia. ¿De acuerdo? Empecemos. Entonces, en el estómago, como dice acá, los pólipos del estómago forman el 75% de todos los pólipos gástricos. Son generalmente pequeñitos, chiquititos, menores de 1 centímetro, pueden ser múltiples, bueno, microscópicamente, tienen glándulas y ya está. Entonces, en el estómago, ¿qué puedo tener? Pólipos inflamatorios, pólipos hiperplásicos. Y hay uno que se llama pólipo de la glándula fúndica. ¿Por qué? Porque son de las glándulas pues, fúndicas. ¿Dónde están las glándulas fúndicas? En el fondo del estómago. Entonces, si yo tengo un pólipo que está a nivel del fondo del estómago, el fondo es la parte de arriba, y tiene estas características, bueno, eso se llamará un pólipo hiperplásico, que en este caso tiene nombre propio, se llama pólipo de la glándula fúndica. Ya está, listo. ¿Sí? Entonces, pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios, ¿qué son? Son pólipos benignos. Por el contrario, cuando yo hablo ya de un adenoma, esto es igualito, es un pólipo, pero donde ya hay displasia. Esa es la palabra mágica, displasia. Para el que no tiene claro lo que es una displasia, es cambio en la célula
tanto en la forma como en el tamaño. Va a haber pleomorfismo, va a haber células de diferentes formas, diferente tamaño. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un pólipo hiperplásico, en fin, y un adenoma. Que en el adenoma hay displasia. ¿Correcto? Ya está. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Se entiende esto? Sí se entiende, doctor. Ya está. Sí, doctor. Todo Ok, bien, doctor. muy bien. Por ahí alguien levantó la mano, creo. A ver, esperen. Todo bien, ok. Ya. Espero que vayamos bien. Ojo, no es la idea hacer, pues todo, no, imposible. Ya nos quedan, ¿cuánto? Ya nos quedan como 40 minutos nada más. Y todavía no acabamos y no hemos acabado el estómago. Continuemos. Dando solamente, hoy es una lluvia de ideas muy importantes que el alumno tiene que saber. Listo, nada más. Usted tiene que leer, ¿ah? O sea, no crean que el reforzamiento ya reemplaza la lectura. No, ya está. Bueno, el otro problema que vamos a ver es el cáncer de estómago. Esto sí es algo que hay que verlo con un poco más de detenimiento. ¿El cáncer de estómago es frecuente? Sí, muy frecuente, bastante frecuente. ¿En nuestro país la incidencia es alta? Sí, pero no tanto como en otros países. Si hablamos un poco de epidemiología, hay otros países donde la incidencia de cáncer es muchísimo, muchísimo mayor. En el mundo, en el planeta, uno de los países donde tiene mucho, mucho, mucho cáncer de estómago es Japón. ¿Ya? Japón. Si alguien de ustedes quiere ser gastroenterólogo, cirujano y quiere ver el cáncer y quiere especializarse en estómago, váyase a Japón. Ahí está, hay mucha experiencia en esto del cáncer de estómago. A ver, veamos algunas cosas. Bueno, dice acá, disminuye lentamente en los países occidentales. Eso no es tan cierto. Por encima de los 50 años es muy frecuente. Sí, jóvenes, sí. Tanto así que la regla dice, una persona por arriba de los 40 años debe hacerse una endoscopía. Si no es cada año, por lo menos cada 2 años. ¿Ya? Y miren, ¿qué aparece de nuevo? HP. ¿Ya? El HP. Hay que tener mucho cuidado siempre con el HP. Ahora, miren, vamos a ver solamente las ideas principales. El cáncer de estómago normalmente crece como una masa, es algo grande que ocupa un espacio. Por eso dice acá es un tumor polipoide, plano, que puede ser, miren, puede ser polipoide, que era un pólipo, algo elevado, pero puede ser plano también. ¿Ya? Es decir, el cáncer tiene varias formas macroscópicas. Microscópicamente, y esto sí se los tengo que mencionar, ustedes dirán, yo no voy a ser patólogo, sí, pero tienen que saber, un estudiante de medicina tiene que saber que el cáncer de estómago tiene 2 tipos morfológicos. Y el nombre no ayuda, por eso que a veces el alumno se confunde. Tipo intestinal, pero si es estómago, sí, pues así se llama. Tipo intestinal y el tipo difuso. Entonces, ¿qué tienen que saber? El cáncer de estómago tiene morfológicamente hay 2 grupos. El de tipo intestinal y el de tipo difuso. Y vamos a ver cuáles son las características. ¿Ya? Veamos acá. Por ejemplo, aquí, miren. El de tipo intestinal, que es este, generalmente es único. Claro, acá parece que es mucho, pero está en una zona. Este es el cáncer, miren. Invade toda la pared, estenosa la luz, estrecha la luz, disminuye la luz, por eso el paciente clínicamente tiene llenura precoz. ¿Ya? Pero tiene muchas otras zonas del estómago donde está normal, donde está no comprometido. Este es el carcinoma de tipo intestinal. Por eso, en estos casos, una forma de tratamiento es la gastrectomía subtotal. Es decir, que yo saque esta parte del estómago. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Y puedo sacarle esta parte del estómago? Claro, y me quedo con esta partecita chiquitita, de acá arriba. Está normal. ¿De acuerdo? Esta es la forma, la morfología del carcinoma de tipo intestinal. Tiene una ubicación generalmente en el antro, miren dónde estoy, generalmente está en el antro. Es una lesión que crece, sí, como una masa, sí, como un tumor, sí. Disminuye la luz, claro, pero que desde el punto de vista del tratamiento permite todavía una gastrectomía subtotal, es decir, sacar una parte del estómago y dejarle todavía al paciente una partecita chiquitita del estómago que está normal o más o menos normal. ¿De acuerdo?
Esto entonces es un carcinoma de tipo intestinal. Este otro que ven aquí, este que está en el lado izquierdo, este es el de tipo difuso, el que estaba acá. El de tipo difuso. Miren, aparentemente no se ve tan mal, está elevado pero no tanto, la luz está estrecha pero no tanto, pero ¿cuál es el problema con este? Que es extenso, miren. Si bien es cierto, es no tan grande en dimensión, pero miren, compromete todo el estómago, ¿ya? Y aquí el tratamiento es la gastrectomía total. Esa es una de las diferencias, joven. Por eso es que cuando un gastroenterólogo hace una endoscopía y encuentra una masa en el estómago, porque él solamente va a ver la masa, a él lo que le preocupa es, ¿esto será de tipo intestinal o será difuso? Y la diferencia es muy importante, o sea, la relevancia es muy grande. ¿Por qué? Porque si el cáncer es intestinal, todavía una opción hay de hacer gastrectomía subtotal. Pero si el cáncer es difuso, está frito el paciente porque o hacemos gastrectomía total, hay que sacar todo, o no se hace nada porque ya la cosa está muy, muy comprometida. ¿De acuerdo? Ese es un poco en grandes rasgos lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el adenocarcinoma, mayormente afecta el antro, la curvatura menor, se afecta más a menudo, claro, la menor es más frecuente que la mayor, ¿no? Los tumores gástricos con morfología intestinal forman una masa tumoral con estructura glandular, de ahí el nombre de adenocarcinoma. Mientras que las neoplasias difusas tienen algo que se llama las células en anillo de sello, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo el intestinal y aquí tengo el difuso, ¿ya? Son ideas así un poco generales de uno y otro. Ustedes van a leer, obviamente, cuáles son los factores y todo, pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Luego, volvamos al inicio. Habíamos dicho que el estómago se caracteriza o todo el tubo digestivo se caracteriza porque yo tengo 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. ¿De acuerdo? Eso es algo que se sabe muy bien. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ya está. Hasta ahora las lesiones que hemos visto, los pólipos, el adenocarcinoma, se origina de la mucosa, se origina del epitelio, es decir, son estas las células las que se vuelven malas. Y el resto no. ¿Ya? Entonces, sin embargo, vamos a ver una lesión que tiene las siglas GIS. ¿Ya? Eso es importante también que el alumno de medicina lo sepa. El GIS. ¿Qué es el GIS? El GIS, obviamente, es una sigla en inglés, Gastrointestinal Stromal Tumor, que en español es tumor del estroma gastrointestinal. Ya está. ¿Qué cosa es? Es una neoplasia que no compromete la mucosa, ¿ya? No es de epitelio, y que por algún tiempo no se sabía exactamente de dónde era, pero que comprometía el estómago. Ya está. Entonces es un tumor, y por eso se le puso inicialmente tumor del estroma gastrointestinal. Ojo, esa denominación no es la más correcta, porque estroma es cualquier cosa, pues el estroma puede ser músculo, puede ser hueso, puede ser cartílago, no, claro, ustedes dirán, acá no hay hueso, sí, pues, pero hay músculo. Hay músculo, hay grasa, hay varias cosas. Entonces, la denominación de tumor del estroma gastrointestinal fue la denominación inicial, ¿no? Fue el nombre inicial que se le dio. Pero la pregunta era, ¿y de dónde pues se origina, no? ¿Cuál es la célula que le da origen? Esto siempre se pregunta, ojo, siempre se pregunta. Bueno, resulta que en el estómago hay unas células, estas de acá, que se llaman las células intersticiales de Cajal. No sé si ustedes han escuchado alguna vez ese apellido, Cajal. Esto lo puso el médico Santiago Ramón y Cajal, es un médico español, ¿ya? Él fue el que describió describió por primera vez que en el estómago habían unas células, ¿ya? Que se llaman células intersticiales y le puso su nombre, pues las células
de Santiago, Ramón y Cajal, o células de Cajal. Ya está. Que no es otra cosa que el plexo mientérico del sistema nervioso autónomo. Esas células, ya, que tienen unas características específicas, se llaman las células de Cajal. Bueno, resulta que esas células de Cajal son las que se van a volver neoplásicas. Y son esas células las que cuando se vuelven neoplásicas van a dar origen a una tumoración que se llama el GIS. ¿De acuerdo? Ya está. Ojo, el GIS puede aparecer, como dice acá, en todo el tracto gastrointestinal. Inicialmente se creía que solamente podía afectar al estómago, ahora se sabe que no, puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, lo que es peor, puede afectar también incluso al peritoneo. ¿Ya? Son tumores de tamaños variables y de consistencia firme. Microscópicamente tienen un patrón epitelioide fusiforme, ¿cómo? Así. ¿Qué otra característica tienen? Primero, lo que tienen que saber del GIS es su origen. Células de Cajal. Listo. Segundo, que pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, incluso en el peritoneo. ¿Ya? Hasta hace 10 años, o un poquito más, 15 años, solo se creía que el GIS era solamente del tracto de los órganos intestinales. Ahora se sabe que no, también está en el peritoneo. ¿Qué otro dato es importante o es relevante que sepan? Que el GIS puede ser desde chiquitito, chiquitito, hasta muy grande. Miren, ¿eh? Tumores bastante grandes, de hasta 30 centímetros de diámetro. Entonces, en el examen, les pueden preguntar, este es un paciente, varón, que tiene una tumoración en el estómago, que no está ulcerado, que tiene unos bordes no muy definidos y que llega a medir 25 centímetros de diámetro. Que a la microscopía se observan células fusiformes como estas. Listo. ¿Cuál es el diagnóstico? GIS. ¿Ya? El diagnóstico es GIS. ¿Se entiende? Sí, doctora. Listo. Ya está. Con eso cerramos el estómago. Vamos ahora el intestino delgado y el colon. Y aquí hay un término, el término que hay que aprender o ver es divertículo. ¿Qué es un divertículo? ¿Qué es una diverticulosis? El divertículo es un fondo de saco ciego. Imagínense que aquí estoy en la luz del colon y de pronto hay como una cavidad. Miren acá. Ven esta parte, vamos a ponerlo más grande para que se entienda. Vamos a ponerlo acá. Entonces, miren. Estas estructuras de aquí que parecen sacos, que parecen como globitos, ¿ya? Son un defecto de la pared. Aquí yo tengo mi pared, miren, y de pronto tengo esto. Es como un saco, como una invaginación. Es como un fondo de saco ciego. Ese fondo de saco ciego, ese es un divertículo. Así se llama, divertículo. Cuando yo tengo uno, digo divertículo. Cuando tengo muchos, como aquí, eso se llama diverticulosis. ¿Qué es la diverticulosis? Que un paciente tenga muchos divertículos. Listo. Simple la cosa. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí todo quedaría pues en el hallazgo, ¿no? Bueno, es un paciente pues que tiene pues un diverticulosis, ¿no? Y nada más. ¿Cuál es el problema? Que esta diverticulosis o este divertículo se puede inflamar. Cuando eso ocurre, eso se llama diverticulitis y es muy frecuente. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente tiene una diverticulitis, lo que tiene es que tiene un divertículo que se ha inflamado. Si tiene muchos divertículos, eso se llama diverticulosis. ¿Correcto? Listo. Bien, en el intestino, nosotros vamos a tener, ojo, ya estamos hablando del intestino, vamos a ver un grupo de lesiones, porque también vamos a ver las neoplasias, por aquí están las neoplasias, a ver, perdón, pero ¿dónde están? Acá. Los tumores en el intestino son masa,
Pero antes de hablar de tumores, vamos a ver un tema un poquito espinoso, un poquito escabroso, un poquito amplio. Y a veces el alumno se confunde, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es esto? El concepto enfermedad inflamatoria intestinal abarca, engloba un montón de enfermedades inflamatorias del intestino. Puede ser delgado, puede ser grueso. ¿Ya? Eso es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cuando ustedes escuchen que un paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, lo que les están diciendo es que tiene un problema inflamatorio. ¿Dónde? En su intestino. Ya está. Ahora, hay un montón de tipos. ¿Ya? De todos esos, hay dos o hay un grupo que sí o sí tienen que saber, que sí o sí se pregunta. ¿Ya? Así como no sé, pues en el corazón o en el capítulo de cardiovascular, siempre se le va a preguntar por infarto. En el capítulo de respiratorio siempre se les va a preguntar de tuberculosis. En el capítulo de digestivo siempre se les va a preguntar dos cosas: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. ¿Han escuchado alguna vez de estas patologías? Sí, doctor. Ya, por lo menos la han Sí, escuchado, ¿no es cierto? Sí, claro. Ojo, no son muy frecuentes, ¿ah? Sin embargo, siempre, eso es básico, o sea, cuando ustedes agarren el capítulo, porque lo van a tener que leer, cuando ustedes leen el capítulo de intestino, ¿ya? Sí o sí tienen que leer colitis ulcerosa, o también llamada colitis ulcerativa, y enfermedad de Crohn. ¿Ya? Sí o sí les van a preguntar. Yo sí o sí les voy a preguntar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que saber? Pues porque hay un montón de información. ¿Qué hay que saber? Primero hay que saber qué cosa es, qué sección, qué segmento, qué parte del intestino lo compromete y qué características voy a encontrar, pues, ¿no? Microscópicamente. A ver, vamos a ver, miren. Solo esto es para mostrar que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son dos de muchas otras colitis que hay. Hay un montón de colitis: colagenosa, pseudomembranosa, necrosante, colitis amebiana, por tuberculosis, miren, no lo vamos a mencionar acá, pero, ¿ya? Entonces, hay por aquí otro capítulo, por aquí otro chiquitito, que son las colitis infecciosas. Vamos a hablar, antes de hablar de la ulcerosa y el Crohn, vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias de tipo infeccioso. Eso se llama en general enterocolitis infecciosa. ¿Qué es una enterocolitis infecciosa? Un proceso inflamatorio de tipo infeccioso que compromete el intestino delgado o el intestino grueso. Listo. La lista es enorme, hay un montón de enfermedades. ¿Cuáles de todas esas deberíamos por lo menos tener en cuenta? El cólera. ¿Ya? Ustedes son muy jóvenes, pero por los 90 hubo una epidemia, no pandemia como la fue el COVID. Hubo una epidemia de cólera en el Perú, ¿ya? Ocasionada por el Vibrio cólera, que es una bacteria gram negativa, ¿ya? Que es no invasiva, pero que produce un montón de diarrea. ¿Ya? La gente se muere por el Vibrio cólera, sí, se muere. Otro agentito que hay que tener en cuenta es el Campylobacter. ¿Qué sí tenemos? Fiebre tifoidea. ¿Ya? La fiebre tifoidea básicamente es por comer la comida contaminada. Tiene un ciclo un poquito complicado, no lo vamos a mencionar acá. Compromete, miren, este intestino, el hígado, perdón, el riñón, el vaso, en fin. Generalmente eso es por ingestión de comida contaminada. ¿Sí? Alguien que tiene la salmonela tiene contacto con la materia fecal, ¿ya? No se lava bien las manos y listo. La materia fecal contamina las manos, contamina los alimentos y contamina el agua. ¿Qué vamos a ver? Infección que provoca el aumento del tamaño de las placas de Peyer en el ilion. Acá está mal escrito, ilion es, ilion terminal. Entonces, si algo me tengo que acordar de la fiebre tifoidea es, primero,
que está causada por la salmonela. Segundo, que es básicamente por las excretas, por la materia fecal que contamina la mano, la comida o el agua. ¿Y qué voy a encontrar? Esa es la salmonela. Ya. Luego, la shigella. En la shigella, que es lo que me va a dar la disentería o la diarrea con sangre, cuando el término disentería, jóvenes, quiere decir la diarrea con moco y con sangre. ¿Ya? Entonces, la shigellosis es otro proceso infeccioso que está ocasionado por un bacilo gram negativo, ¿ya? Es un aerobio, en fin, que lo que va a ocasionar es esto, miren, gran cantidad de úlcera, ¿ya? Son unas úlceras bastante numerosas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber? La mucosa es hemorrágica y está ulcerada, ¿ya? La colitis pseudomembranosa no lo vamos a mencionar, esto tampoco, no es muy común ya. Aquí sí. A ver, ¿qué sí tienen que saber? ¿Qué sí tienen que leer? ¿Qué sí les van a preguntar? Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa ulcerosa. Hablemos del Crohn. Miren, cosas para diferenciarlas. Primero, el Crohn puede afectar, primero el Crohn afecta toda la pared intestinal, todas las capas de la pared intestinal, ¿ya? Y afecta al intestino delgado, pero puede extenderse a todo el tracto gastrointestinal. Ojo, se distribuye de manera irregular. Áreas alteradas, áreas normales. Veamos un ejemplo acá. Miren, ¿qué tengo que saber del Crohn? Primero que es una enfermedad inflamatoria del intestino, ya está. O sea, lo va a inflamar, va a ocasionar inflamación. ¿Qué más tengo que saber? Que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo y puede dar lesiones en parche, áreas alteradas, áreas normales, áreas alteradas, áreas normales. Eso no lo tiene la colitis ulcerosa. ¿Qué otro dato más? Produce granulomas. Aquí no es gránulos, es granulomas. Está mal, granulomas. ¿Ya? Esto es lo característico. Entonces, ¿qué tiene el Crohn? El Crohn tiene úlceras, que puede comprometer toda la pared del intestino, y tiene granulomas. Puede aparecer en cualquier zona, pero es más frecuente en el hilo terminal, la válvula ileocecal y el ciego. ¿Ya? Miren dónde es más frecuente. Hilo terminal, ciego, válvula ileocecal. Allí es más frecuente. Y tiene, desde el punto de vista histológico, la presencia de granulomas. Ojo, granulomas. Ya está. Mientras que ojo, y el Crohn, miren, aquí están las características del Crohn, mientras que la colitis ulcerativa afecta a ambos sexos por igual. Esto puede aparecer entre los 20 y los 30 años, puede aparecer en realidad a cualquier edad, y esto afecta de la parte distal a la parte proximal. ¿Cómo? Veamos, miren. Esto siempre va a ir de la parte distal hacia arriba, ¿ya? No hay zonas sanas. Una vez que empieza, no hay zonas sanas. No hay granulomas, esa es la característica. No hay granulomas. Siempre afecta al recto, siempre. Y se extiende hacia arriba, proximalmente. Proximalmente quiere decir de abajo hacia arriba. ¿Ya? Esas son unas de las grandes diferencias y una de las grandes características que yo puedo tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, por un lado, otra vez, por un lado, el Crohn puede afectar cualquier zona. ¿Y dónde afecta más? Miren, afecta más la válvula ileocecal, el hilo terminal. Pueden haber áreas normales, áreas comprometidas, áreas normales, áreas comprometidas, y hay granulomas. Mientras que la colitis ulcerosa afecta siempre al recto, sí o sí el recto, y se va extendiendo de la parte más alejada a la parte más cercana. Y no hay granulomas. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué otro dato hay? Que macroscópicamente pueden haber pseudopólipos. Entonces, otro guacho. Y ya. Miren, entonces ya tengo la diferencia a grandes rasgos sobre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto?
¿Preguntas? ¿Se me No, escucha? no ninguna, profe. Ok. No hay preguntas, ¿ah? O se está entendiendo todo o no se está entendiendo nada. Espero que algo se esté entendiendo, ¿ah? Continuemos. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver otro gran capítulo, también muy grande, donde el alumno a veces se confunde, se pierde, que son los tumores del intestino. Ya, pero agrupémoslo, miren, ¿ah? Para que sea fácil el asunto. Vamos a verlo así, vamos a verlo de esta forma. En el intestino delgado voy a tener pólipos y voy a tener cáncer. ¿Ya? El pólipo de intestino delgado y el adenocarcinoma del intestino delgado. Ya está. Luego, ese es el delgado. Y el delgado, miren qué chiquito. ¿Por qué? Porque estadísticamente y por prevalencia, los tumores, tanto pólipos como neoplasias, más se ubican en el intestino grueso, por lejos. ¿Ya? Es bien raro, o mejor dicho, poco frecuente, que nosotros tengamos pólipos en el intestino delgado o neoplasias malignas en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, la primera idea que ustedes tienen que tener o que saber es que en el intestino delgado es poco frecuente los pólipos y el adenocarcinoma, pero sí existen. Donde sí hay un montón son en el intestino grueso, vamos a ver bien todos los pólipos que hay en el intestino grueso, y el adenocarcinoma, pues, del intestino grueso. Entonces, decimos que en el intestino delgado, ¿qué voy a ver? Pólipos. Entonces, nuevamente, ¿qué es un pólipo? Un pólipo es una lesión que está por arriba de una superficie. Aquí, miren, se ha aperturado la pared del intestino delgado y vemos esto, que es un pólipo. Ojo, el pólipo puede ser único o, como ven acá, puede ser múltiple. ¿Ya? Recuerden que en el estómago, los pólipos, la gran mayoría era hiperplásico, es decir, aquellos que no tenían atipia. Pero en el intestino delgado, los más frecuentes son aquellos que tienen atipia. ¿Cómo se llama un pólipo que tenía atipia? Adenoma. ¿Ya? Adenoma. Entonces ya tengo algunas diferencias. ¿Qué diferencia tengo? Que si yo voy a hablar del intestino delgado, en general, tanto los pólipos como las neoplasias son poco frecuentes, ¿ya? Versus el intestino grueso. Ahora, si ya voy a hablar de los pólipos que están en el intestino delgado, la gran mayoría son adenomas, es decir, la gran mayoría tiene displasia, ¿ya? Listo. Bueno, el adenocarcinoma sí es mucho más frecuente, mucho menos frecuente que el intestino grueso. Sí, pues eso sí es muy raro, es muy, muy, muy raro. Ya está. Ahora, veamos si los que sí son frecuentes. ¿Qué sí son frecuentes? Ah, bueno, lo que sí es, y yo diría muy frecuente, es el pólipo del intestino grueso. Miren, todas estas lesiones que ustedes ven aquí, que están elevadas por arriba de la superficie, en este caso del colon, todo eso se llama pólipo, ¿ya? Pólipo del intestino grueso. Y aquí sí también un poquito como que se complica el asunto, porque tengo poliposis familiar, por ejemplo, igual esto es genético, es autosómico dominante, hay una mutación en el gen, ¿está? Pero luego tengo los hiperplásicos y los adenomatosos. Aquí es igualito que en el estómago. Los hiperplásicos son aquellos que no tienen displasia y los adenomatosos son aquellos que sí tienen displasia. ¿De acuerdo? Veamos. Entonces, pólipos hiperplásicos. Estos son los más frecuentes. Se ubican en el colon izquierdo y son pequeñitos, miden menos de 5 milímetros. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. ¿Sí? Ya está. Pólipos hiperplásicos. ¿Qué cosa es un pólipo hiperplásico? Es una lesión benigna
del colon que no tiene displasia. Ojo, ese es digamos, algo que hay que tener siempre en cuenta. No hay displasia acá. No hay atipia. Mientras que el adenoma es al revés. El adenoma es un pólipo donde ya hay atipia. Y miren, son precursores de adenocarcinoma, son precursores de la neoplasia. Por eso es importante. ¿Ya? Esto también se pregunta siempre. En el colon, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones precursoras? El pólipo hiperplásico, o como dice acá, la poliposis familiar. No. ¿Cuál es el precursor? Los adenomas, es decir, aquellos que tienen displasia. Entonces aquí yo tengo un adenoma que tiene displasia. ¿Qué es la displasia? Es la atipia. Quiere decir que las células tienen características distintas. Distintas a las normales, obviamente, ¿no? Ya está. Ahora, el adenocarcinoma, este es más grande todavía, miren todo lo que hay. El adenocarcinoma, este sí es un poquito más extenso. ¿Por qué? Lo que pasa es que las neoplasias malignas del colon, que también hay un montón de tipos, de todo ese montón de tipos que hay, el más frecuente es el adenocarcinoma. Aquí vamos a centrarnos en el adenocarcinoma. Ese es el más frecuente, ¿ya? Hay algunos que tienen que ver con la poliposis familiar, es decir, con este. O sea, hay un grupo de lesiones que ya vienen desde el nacimiento, sí, y que con el tiempo pueden ser factor de riesgo para adenocarcinoma de colon, sí, claro, aquí está. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría no tiene que ver ese antecedente. Ahora, el adenocarcinoma de colon tiene algunas características que hay que tener en cuenta. Uy, ¿cuánto nos queda? 10 minutos, sí acabamos, vamos. Miren, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Hemorragia rectal. Jóvenes, todo paciente por arriba de 40 años que tenga una hemorragia rectal, es decir, que sangre por el recto, pero hay que ver qué tipo de sangre, ¿no? O diarrea o anemia crónica, hay que descartar adenocarcinoma de colon. Sí o sí. ¿Ya? Hay que descartar sí o sí un adenocarcinoma de colon. ¿Cómo son? Bueno, son lesiones muy grandes, miren. Son lesiones muy grandes. Aquí, obviamente, esto es el intestino delgado, el ilion terminal, este es el ciego. Se ha abierto la pieza para que ustedes puedan ver y miren la tremenda masa. ¿Ya? Una de las características del cáncer de colon, en este caso el adenocarcinoma de colon, es que son lesiones muy grandes, muy voluminosas, ¿ya? Y como dice acá, el adenocarcinoma de colon es el proceso maligno más frecuente del tubo digestivo y es causa de mayor mortalidad en el mundo. ¿Ya? Obviamente, como es un adenocarcinoma, van a haber glándulas neoplásicas. Y esto es invasivo, jóvenes, es muy grande, muy invasivo. Penetra, invade, infiltra, se va a muchas otras partes del cuerpo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué vamos a tener? Bueno, glándulas neoplásicas. Esto ya lo han visto seguramente en la práctica. Glándulas neoplásicas con pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear. Hay nucleolo prominente, hay el back-to-back. Miren, aquí hay una glándula junto a otra glándula. Eso desde el punto de vista histológico se le llama el back-to-back. ¿De acuerdo? Aquí vemos otra lámina. Miren, igual. Recuerden que cuando uno dice adenocarcinoma, bueno, pues ya el sufijo carcinoma me habla de neoplasia maligna, de tipo epitelial, y el prefijo adeno me indica que tiene glándulas. ¿Sí? Ya está. Finalmente, para acabar, antes que nos gane la hora, la patología del apéndice secal. Ojo, el apéndice secal, miren todas las lesiones que tiene. Son un montón. ¿Ya? Hay neoplasias también, sí, pero es raro. Hay pseudomizoma. Miren, de todo esto, lo que vamos a ver, y con esto vamos a terminar nuestro repaso por hoy, es la apendicitis aguda.
sí o sí ustedes van a ver casos de apendicitis aguda. Sí o sí, no importa la especialidad que tengan. ¿Por qué? Porque van a ser internos. En un hospital medianamente grande, llámese Almenara, Rebagliati, Sabogal, Loaiza, 2 de Mayo, María Auxiliadora, Hipólito Unanue, todos los días llegan casos de apendicitis aguda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la apendicitis aguda? Bueno, las causas, como dice acá, posiblemente depende de la dieta, pues, ¿no? Eso es variable. Muchos casos son consecuencia de una obstrucción. Lo más común, y esto ya también se ha visto, la lámina ya la hemos visto como un ejemplo de inflamación aguda, lo más común es un fecalito, un pedazo de materia fecal que se ha compactado. Obstruye la luz del vaso acá, obstruye la luz del apéndice. Eso impide o altera la irrigación. Recuerden que el apéndice tiene una irrigación terminal, ¿ya? Es decir, un solo vaso. Si yo tengo algo que lo obstruye acá, se altera la irrigación, deja de recibir sangre el apéndice fecal y se necrosa. ¿Ya? Más frecuentes en los niños, ¿sí? Macroscópicamente, miren, el apéndice normal es así, es rosadito, es liso y rosado. Ya aquí se pone oscuro, aquí ya se pone con pus, con absceso y se puede, pues, perforar. ¿Cuál es la significación clínica? Bueno, que puede ocurrir a cualquier edad. Esto no tiene edad, puede ocurrir en cualquier momento. Es más frecuente en la gente joven, obviamente. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, mucho, mucho, mucho dolor. Desde el punto de vista histológico, ¿qué tenemos? Bueno, desde el punto de vista histológico, la característica más importante de la apendicitis aguda, esto ya lo han visto, pero lo recordamos, es el infiltrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear neutrófilo que tiene que llegar hasta la capa muscular. Como dice acá, y esto también se pregunta siempre, el diagnóstico requiere sí o sí que el neutrófilo llegue hasta la capa muscular. ¿Ya? Eso es sí o sí. O sea, no puede haber algún caso o algún ejemplo de apendicitis aguda sin que el infiltrado inflamatorio no llegue a la capa muscular. ¿De acuerdo? Eso sí o sí tiene que haber. Creo que esa es la última. Muy bien. Con la justa hemos llegado. ¿Preguntas? ¿Están? ¿Ya se fueron? ¿Se durmieron? ¿Se aburrieron? Sí estamos, todo claro, Doc. Estamos, doctor. Ya. ¿Preguntas, jóvenes? Doctor, disculpe, ¿Algo que tenía quedado ¿se me claro? escucha? Sí, te Gracias, escucho doctor. perfectamente, Edith, te escucho. Dijo que iba a compartirnos el material, unos libros me parece que tenía. Sí, ¿Por qué? ya, tú no llevas el curso conmigo, ¿verdad? No, Ya, pero sí son todos son de la misma promoción, ¿correcto? Sí, Ya, entonces miren, no sé si por esta vía se les pueda compartir, porque además ya se va a acabar, pero el delegado del grupo, de mi grupo, que es el Heliófilo Orihuela Rojas, ¿ya? Presente, presente. Y ahí, y que está además presente, ya, él tiene los libros y a él le voy a alcanzar este material. No se esperen de mucho porque todo está en los libros, ¿ah? Pero yo le voy a alcanzar este material a él. No sé, Edith, si tú puedes contactarte con él. ok, Elia Filo, no sé si puedes colocar en el chat tu número, por favor. Ok, no hay problema, yo le paso. Ya. Ya, gracias. Aunque, ojo, el material es solo de referencia, porque si ustedes han visto casi no hay mucho texto, porque lo que se ha querido es dar algunas ideas, una lluvia de ideas así, las más importantes para que quede fijo eso. A ver, para el grupo que ya hizo la teoría o que ya tuvo la clase de digestivo, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? Ojo que nos falta ver todavía hígado, ¿eh? No hemos visto ni hígado, ni páncreas, ni vesícula. Pregunten, aprovechen, tienen el tiempo de preguntarnos, en 3 minutos. Cuando hizo la referencia a que los pólipos se transformaban, solamente era para la parte de, digamos, o en su mayoría, más relacionado a la parte estomacal, de que el pólipo podría ser hiperplásico adenomatoso, y si es hiperplásico es no displásico, y si es adenomatoso, si es displásico. ¿Eso también cuenta para la parte intestinal? Quizá Sí. ahí me estaba- Sí, claro, sobre todo más en el colon. En el colon se ha demostrado, en el estómago no tanto, es bien difícil que un pólipo
adenomatoso, que un adenoma en el estómago se convierte en cáncer. O sea, hay, pero es bien difícil. Lo que sí es más factible es que un pólipo que ya tiene displasia, que se llama adenoma en el colon, se convierta en cáncer. Sí, sí se aplica para el colon, sobre todo para el colon. Ok, a ¿Alguna ver. otra pregunta? ¿Preguntas? Aprovechen preguntas. ¿Qué tal? Bueno, no sé qué tanto habremos aprovechado el tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? ¿Estamos bien? ¿Muy rápido, muy despacio, como un elefante? Está bien, doctor, interesante. Me parece positivo el refuerzo que acaba de dar. Pero una consulta, usted mencionó hace un momento para los chicos que han llevado ya lo que es la clase del sistema digestivo. ¿Se refiere a los chicos del otro docente, o por lo menos de nuestro grupo, que Sí, todavía no hemos a ver, llevado? no, por eso, por eso. Lo que pasa es que al inicio de la clase yo pregunté qué íbamos a tocar hoy día, ¿ya? Y algunos me contestaron renal. Y yo lo que respondí es que yo me estoy basando en lo que dice el sílabus, y el sílabus para esta semana tiene programado digestivo. Entonces, y pregunté si es que algunos ya habían llevado el capítulo digestivo, y al parecer algunos ya lo llevaron. Entonces, por eso es que hice esa observación. No, y por eso era mi pregunta de aquellos que ya han llevado, que ya tuvieron de alguna forma el capítulo digestivo. Después de esto la cosa se quedó peor, se aclaró. ¿Cómo va? Quisiera escucharlo, por favor. Ah, ya, ok, gracias. Sí, no, nosotros los que llevamos conmigo no hemos hecho todavía digestivo, vamos a hacer el sábado. Que entiendo que después de esto ya pues la exposición debe ser pues buena, ¿no? Brillante debe ser. A ver, quisiera saber los que ya llevaron el capítulo digestivo, ¿qué tal? Patrick, te escucho, Patrick. Hola, doctor, buenas noches. No, yo le quiero dar las gracias más que todo porque hay algunas cosas que sí han quedado mucho más claras por su explicación. Y nosotros también, los que estamos llevando con el doctor Perino, tenemos un examen el lunes, el que incluye digestivo. Ok, Y ok. bueno, solo eso para darles las gracias porque hay muchas cosas que yo tenía dudas y que se me han aclarado bastante con su explicación. Bueno, esa es la idea. Ariana, te escucho. No, también darle las gracias, doctor, porque fue una muy buena clase y como dijo mi compañero, nos ayudó a tener algunos puntos más claros. Y no sé si sería posible que también nos haga un repaso de renal cuando lo llevemos, porque es un tema que también ahí Miren, batallamos un poquito. No sé si sí, sería posible. por supuesto. Miren, las instrucciones que me dio de la escuela es que esta actividad la vamos a hacer todos los jueves, en este mismo horario, en este mismo canal. Así que lo que toque la semana que viene es lo que diga el sílabo, pues no sé qué capítulo toque en el sílabo. Eso lo vamos a desarrollar. Lo que ha faltado hoy día un poco es el tiempo, porque ya se acabó. Espero que no se corte la grabación, no sé. Lo otro que ha faltado también es el feedback, o sea, preguntar, pues, ¿no? Tener preguntas, hacer... Es que, miren, jóvenes, esto más que yo venga y empiece a hablar del helicobacter y todo, no, porque no hay tiempo. Lo que hay que hacer acá es simplemente aclarar las dudas que tengan, dar algunas ideas muy puntuales. Sí, Ariana, te escucho de nuevo. Sí, doctor, pero en todo caso, si es por el tiempo, yo creo que se puede conversar hasta con la body o con los chicos y podríamos, no un día con más tranquilo para que pueda abordar los temas que también ustedes desean. Sí, pero acuérdate que eso tiene que estar con la autorización de la Sí, escuela. No, yo por mí me claro. quedo aquí hablando esta mañana, no, pero todo tiene que estar en base a lo que la escuela diga. O sea, yo siempre trato de que todo lo se haga en base a lo que la escuela maneje. Bien, Claro. entonces, no sé si alguien más quiere participar. No, doctor. Bueno, en mi caso sería bueno, digo, claro, como usted dice, en coordinación con la escuela, de que los repasos, los fortalecimientos podrían ser de repente los días sábados. ¿Por qué? Porque en los otros grupos llevamos con el doctor Pierino los días lunes. Claro, Entonces, para que sea más provechoso y de repente así como que entrar ya con una idea, ¿no? claro, De repente sería eh, el detalle está en que yo llevo el curso los sábados y estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8, creo, no, salvo que sea a las 10. No sé, bueno, eso lo podemos coordinar, no hay ningún problema. Yo encantado. Bueno, ya con esto cierro porque creo que la cosa esta se apaga. ay, Bueno, sí, simplemente doctor. yo agradecerles, jóvenes, por su tiempo. Como les digo, ¿qué ha faltado? Hay que ver lo que ha faltado. Falta el feedback. Voy a preparar preguntas
rápidas, todo es rápido acá, preguntas rápidas. La recomendación, ¿cuál es? Lean, pues. Lean. O sea, el tema acá es que ustedes tienen que venir leyendo. Tienen que venir leyendo y simplemente acá es aclarar nada más. O sea, de frente al grano, ¿qué es un pólipo? ¿Cómo es el cáncer que tengo acá? Claudia Lara, te escucho. Doctor, quería saber si nosotros lo que llevamos con el doctor Pierino podríamos entrar a sus clases del sábado. Lo que pasa es que el sábado es presencial. No, sí, no hay ningún problema. Creo que yo con unas compañeras quisiéramos entrar a su clase presencial. Mira, eso coordínalo por favor con la escuela, porque hay dos cosas ahí, el tema del aforo y coordínalo con la escuela. Yo encantado, para mí hablar a 30, 40 o a 100 personas por mí no es problema, pero sí te pediría por favor que lo coordines con la escuela. ¿Alguien más levantó la mano? Por ahí con eso cerramos. No, doctor, yo también quería preguntar lo mismo. Ya, no, es eso básicamente. Bueno, jóvenes, muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Coordinen por favor con Orihuela para que yo a él le voy a pasar el material de ahorita. De una vez te lo paso, Orihuela, te lo paso ahorita, ¿ya? Ya, no hay problema, pásamelo nomás. Listo. Muy bien, Gracias. jóvenes. Tengan ustedes muy buenas noches, cuídense mucho. Dios mediante, con mi grupo nos vemos el sábado y con los otros compañeros, con los otros muchachos nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches, doctor.